Bien, ahora ya estamos, mis queridos amigos, de nuevo, buen día, buena noche, como quiera que sea. Un saludo otra vez, porque me imagino que este video lo van a ver en otro día, porque no me es complicadísimo subir los videos en un solo día, lo pongo en el editor. Ahorita estoy tratando de grabar de una forma directa para subirlo de una forma directa que se suba rápido. Espero yo que pronto los tengan todos los videos juntos. Bien, ya miramos la naturaleza del hilo, miramos el tamaño del hilo, la forma del carrete del hilo, miramos también el asunto de los guía hilos. ¿Sí? Otra cosa, muchas costureras o muchos sastres o muchas personas, mayormente no son costureras, a veces son personas sin experiencia que tienen la costumbre de pasar el hilo por un guía hilo equivocado. ¿Por qué? Todas las máquinas tienen los guía hilos apropiados para poner el hilo para coser. Y tiene, aparte de los guía hilos por donde debe de pasar el hilo para que la máquina cosa, también tiene dos guía hilos especiales por los cuales el hilo debe de pasar única y exclusivamente para llenar el carrete en el devanador. Algunas personas suelen, miren, se distingue en las máquinas rectas antiguas, lo pasaban por el tirahilo, está el portacarrete, el hilo en el portacarrete arriba de la máquina, y luego el hilo lo pasaban por un ganchito que está cerca del tirahilo para bajar a la máquina hacia la aguja. Pues bien, y luego de ahí bajaba hacia abajo, o sea, bajaba y llegaba al chasis de la máquina, a la parte baja, a la parte de abajo del chasis de la máquina, y al lado derecho hay una carterita que en forma como de un 2, y eso es para que el hilo pase por allí y suba y llegue al devanador y llene el hilo. Algunas máquinas, en lugar de tener esa pieza en forma de 2 o en forma de Z, lo que tiene es una pequeña tensioncita con dos disquitos y un resortito que presiona los disquitos. Esos disquitos son para que el hilo pase por entre los dos discos y suba y lo pongan y pongan el carrete en el devanador y ya llene el carrete. En las máquinas rectas es inconfundible, pero hay muchas máquinas rectas modernas y también de zigzag cuyo disquitos esos, cuya pequeña tensioncita la tienen arriba. Son dos platitos pequeñitos que están puestos sobre una carterita, y esos platitos pequeñitos tienen un resortito adentro que presiona su disco con mucha suavidad. No tiene mucha presión, es poca la presión. El hilo a veces, cuando van ustedes a llenar el carrete en el devanador, tienen que pasar del portacarrete, tienen que pasar el hilo por entre ese disquito nada más. Algunos le dan una vuelta entera, no hagan eso. Se le da solamente media vuelta, se regresa y va a dar al devanador. Y una vez que llega el devanador, la máquina ya llena el carrete. Bien, eso es cuando el devanador cuando el poste del devanador está en forma vertical, así es, pero cuando está en forma horizontal, entonces lo tienen que bajar para abajo, y después de bajar abajo al lado derecho subirlo otra vez para que llene el carrete en forma horizontal. Ok, pero en las máquinas zigzag mayormente el devanador, esa pequeña tensioncita está en la parte de arriba, en la parte más arriba, y cerca de el tirahilo, cerca de los guía hilos que van a dar hacia abajo. Y las personas confunden esos disquitos creyendo que el hilo debe de pasarse por esos disquitos, y a veces hasta le dan una vuelta entera para luego pasarlo por los guía hilos que van hacia la tensión de la máquina, y eso no se hace. Cuando eso sucede, le añaden más fricción al hilo, y eso puede ser una causa de que el hilo se rompa. Eso es incorrecto hacerlo. Es otra causa por lo cual el hilo se puede romper.
Ese nada más es para llenar el carrete, nada más, para cuando ponen el carrete en el devanador y llenar el carrete. Solamente para eso son estos dos platitos. Cuando ya se va a coser en la máquina, no se pasa allí, no se pasa por allí, sino que se pasa solamente por los guía hilos para que el hilo pase con libertad. Atrás de la máquina, en la parte de arriba, debe de haber un guía hilo. Cuando los portacarretes, los portacarretes están detrás de la máquina, atrás de la máquina, en el lado izquierdo, atrás de la máquina, debe tener una carterita con unos orificios por los cuales deben de pasar el hilo, y en la parte de enfrente debe de haber un lugar también por los cuales el hilo vuelva a pasar. Y después de que pasa por allí, ya baja rumbo a la tensión para luego subir al tirahilo. El tirahilo es la pieza que está sube y baja, sube y baja. Ese ganchito que jala el hilo, que lo sube y que lo baja, que lo sube y que lo baja. ¿Sí? Ok, bien. Así es que cuando van a coser, no lo pasen por esos diquitos, porque esos diquitos no son para eso. No son para eso. Y si lo pasan por ahí es causa por la cual también el hilo se rompe. Máximo se le da una vuelta entera o 2 vueltas a veces. No hagan eso. Bien. Así es que hasta ahorita vamos bien con el hilo, vamos bien con el asunto de la pequeña tensión que hay para el devanador, que lo usen para el devanador nada más y no para coser. Terminan de llenar de llenar el carrete, dejen de usar esa pequeña tensión y ahora déjenla libre, y ahora usen los guía hilos para que el hilo pase libre, que no roce con nada, sino que pase completamente libre. Ok, ahora vamos hacia abajo. Algunas personas me dicen en las redes sociales o en YouTube también, o en Facebook, en las páginas de costureras y todo eso, dicen, ¿por qué mi máquina troce el hilo? ¿Saben? Meten en un problema bastante serio al técnico cuando intenta responderles esa pregunta. ¿Por qué? Porque depende mucho de cuál sea la máquina, que aumenten o disminuyan los factores por los cuales una máquina rompe el hilo. Depende muchísimo de la máquina que sea, de la marca y del modelo. Por eso cuando quieran ustedes preguntar, ¿por qué mi máquina rompe el hilo? No lo digan así, no lo pregunten así. ¿Por qué? Porque miren, una máquina costura recta, antigua o negrita, tiene muy pocos lugares por los cuales pasa el hilo, por lo tanto tiene menos factores por los cuales el hilo se va a romper. En cambio, una máquina Brother, que es de plástico, por ejemplo, una máquina Singer que tiene coraza de plástico, tiene muchísimos más lugares por los cuales el hilo pasa, por lo tanto tiene mayor fricción el hilo y tiene más lugares todavía que el hilo con el pasar va a estar ranurando, va a estar perjudicando, dañando, máximo cuando las piezas por las cuales pasa son de un material muy delicadito, de un metal, de un fierro muy delicado de plano, o bien cuando tocan el plástico, rozan el plástico y el plástico lo rompen con una facilidad increíble, lo van ranurando, hasta que al último la ranura se hace tal que actúa como una tijera, como una guillotina, como una navaja que corte el hilo. También tenemos las máquinas overlock, por ejemplo. No es lo mismo preguntar ¿por qué mi máquina rompe el hilo cuando tengo una máquina negrita o cuando tengo una máquina Singer Facilita que cuando estoy manejando una máquina overlock? La máquina overlock pasa el hilo por mucho más lugares. Y además de eso, cuando pasa por los ganchos, el roce que tienen los ganchos es demasiado fuerte, demasiado elevado,
Y las posibilidades de que rompa el hilo son mucho mayores todavía en una máquina overlock que en una máquina familiar. Por lo tanto, yo no sé si se están refiriendo a una máquina overlock. Yo no sé incluso si es una máquina industrial que tiene factores diferentes. Yo no sé si es una over industrial, si es una máquina recta industrial, si es una collarete que tiene mucho más dificultades en el paso de hilo. Entonces se requiere saber qué máquina es, qué modelo es, para identificar la máquina y saber orientar más o menos a la dueña de la máquina o al dueño de la máquina para orientarle de una forma más aproximada por lo menos. ¿Y por qué digo más aproximada? Porque son tantos los factores que si yo le digo un solo factor, lo más probable es que yo le mienta. Cuanto más factores existan, más probabilidades hay de que yo falle o de que yo no acierte al decirle por cuál factor su máquina rompe el hilo. Así es que tienen que definir qué máquina es, qué modelo es, para saber por dónde pasa el hilo, para conocer los pasos de hilo y orientarles cuáles son las causas principales en esa máquina por la cual el hilo se rompe. Bien, sin saber, pues no sé, se queda uno pues sin saber nada, queriéndole atinar uno. Por eso cuando pregunta, yo le digo que no hay un solo factor y le menciono un sinfín de factores y me imagino que con justa razón la dueña de la máquina o el dueño de la máquina se frustra porque quisiera que le dijera, es esta la causa y esa va a ser y que esa va a resolver. Entonces, la dueña de la máquina o el dueño de la máquina termina fastidiada, mejor dice, no, pues no voy a poder resolverlo, la manda con un mecánico y se deja de problemas. Pero si aprenden a buscar la causa desde que está el carrete hasta que cose la máquina, van a empezar a reconocer la causa por la cual la máquina rompe el hilo y ustedes mismas la van a saber resolver. Y es lo que yo quiero, que ustedes mismos resuelvan el problema, ¿sí? Y que no sean tan dependientes de mí o de algún técnico para arreglar el asunto. Así es que ya miramos el asunto del tensor para el devanador, que debe usar para el devanador y no para coser, ¿sí? Ahora, ya miramos el asunto del hilo, miramos el asunto de los tirahilos, de los guiahilos. Ok, ahora otra cosa muy importante. Yo les decía que también tiene que ver la máquina, la marca y todo eso. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy usando la cámara frontal ahorita. No, la cámara frontal no puedo usar otra cámara, aunque me gustaría usarla. No tengo equipo para hacer eso. Esperemos que ya que empieza a monetizar pueda hacerlo. De hecho, les agradezco porque ustedes miran mis videos y les pido que ustedes promuevan mi canal para que pronto puedan monetizar y tener mejores condiciones para darles clases con mucho más ética que como hasta ahorita les he estado dando. Antes de que termine primero estos 20 minutos, quiero mostrarles esta máquina. Este es el hueso de una máquina Fashion. Una máquina Singer Fashion. ¿Ven? Es el hueso de una máquina Singer Fashion. Para ilustrarles lo que yo les decía hace rato, fíjense bien, este es la tensión de esta máquina por dentro. Así es la tensión. Esta es la tensión, perdón, estoy desenfocado. Esta es la tensión. El número 5 es el número medio donde debe coser la máquina. Y estos son los discos que están por dentro. En la máquina no se logran ver. En la máquina no se miran. A ver aquí. Déjenme enfocar porque es muy diferente enfocarlo. Estos disquitos, ahí están. Por dentro, por fuera de la máquina no alcanzan a verse. Ahora, la máquina entra en estos discos, el hilo, perdón, entra en estos discos y después, fíjense bien, aquí hay un roce con los discos. Luego después de eso, el hilo baja por aquí y fíjense bien, baja por este lado. Voy a tratar de que se miren bien. Voy a tratar de enfocar. Ahí bien. El hilo baja por aquí. A ver, quiero enfocar bien. No, es que estoy tomándolo diferente. Aquí está mi dedo.
baja por aquí, ahí está, ahora sí, baja por aquí y entonces ahora va, entra por aquí y aquí el hilo, fíjense bien, entra por esta ranura, por esta abertura que está aquí y entra por esta abertura que está aquí y sale por el otro lado. Bien, pero aquí toca el plástico. Toca el plástico, toca este plástico y toca también esta parte metálica de acá. Bien, si esa parte metálica ahí se mira más clarita, ¿la ven? ¿Dónde pasa el hilo por aquí? Esa parte metálica por ahí, esa abertura que está ahí. Si el hilo llega a crear una ranura aquí en esta parte donde pasa el hilo, va a ser causa para que se rompa el hilo. Así de sencillo. Ahora, si el hilo crea ranuras en toda esta parte del plástico, que rozando esta parte crea ranuras aquí, va a ser otra causa por la cual rompe el hilo también. Así que tienen que estar alertas ustedes por dónde pasa el hilo para que ustedes sepan vigilar, checar si alguna anormalidad, si alguna rebaba, si alguna ranura llega a tener. Ahora la voy a voltear para acá y vean acá. Vean aquí. Aquí es lo mismo. El hilo sale por aquí. El hilo sale por esa área. Sale por esa área. Y vean cómo también toca mucho plástico. Entonces, si esta parte de aquí se llega a ranurar, llega a tener rebabas o ranuras en esa parte donde pasa el hilo, lógico es que va a romper el hilo también. Entonces tienen que reconocer ustedes esta cartera, ahí se mira clarita, esta carterita, si llega a tener alguna ranurita, pues en esta parte de aquí va a romper el hilo. Si el plástico en alguno de los lugares donde pasa el hilo tiene alguna ranura, donde va pasando el hilo tiene alguna ranura, lógico es que también va a romper el hilo. Ahora, este es el tirahilo. Fíjense bien cómo tiene un ojo, el ojo del tirahilo. Si el tirahilo en ese hoyo está tan gastado, ese agujerito está tan gastado que tiene una ranura por donde el hilo entra, el hilo se va a romper. Máximo cuando el hilo es un hilo que tiene bolitas en su trayecto, porque los hilos no son homogéneos a veces. Tienen alguna bolita y esa bolita llega a entrar en esa ranurita y al entrar en esa ranurita esa bolita se atora y el hilo se va a tronar, va a reventar porque va a reventar. Entonces no debe de haber ranuras. Si tiene ranuras tienen que cambiar el tirahilo. Si este plástico también está dañado, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando el plástico se daña? Cuando el plástico en toda su trayectoria, este plástico, tienen que checar todo el plástico, todo el devanador, perdón, toda la parte esta que forma parte del tirahilo, que forma parte de la tensión, todo esto. Hay que checarlo, que no tenga rebabas en ningún lugar, que todo esté lisito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bien, tienen que buscar una lija. Una lija gruesa para rebajar primeramente las partes, las rebabas gruesas, y después una lija suavecita. Yo uso una lija 180 para rebajar, pero hay que tener cuidado porque no deben de rebajar mucho, nada más lo necesario. Si van a rebajar mucho, mejor compren todo el devanador. El devanador viene con todo esto, viene. El devanador viene esto con todo esto junto. Es caro. Viene con todo esto junto. Es caro. Pero cuando está muy dañado, muy ranurado, no queda de otra no más que comprar el devanador completo y ponerlo completo. Depende de la carrilla que le den a la máquina, la cantidad de trabajo que le dan. Si la máquina, si la dueña de la máquina cree que la máquina es muy buena y la valora mucho, y cree que conviene arreglarla y ponerle esa pieza aunque es cara, pues si la persona la está arreglando y no le va a costar nada nomás de comprarle la pieza, lógico es que le va a convenir más arreglarla. Pero si lo va a llevar con un mecánico que le va a cobrar, aquí por ejemplo cobran 400 pesos por mano de obra por arreglar una máquina. Yo cobro barato, cobro 300 pesos. ¿Sí? Cobro 300 pesos.
pero hay quienes cobran hasta 450, 500 pesos. Ahora, yo conozco mecánicos que son descarados, que pasan por las calles en unas camionetitas, en unas Toyotas, unas camionetas viejitas ahí, que arreglan máquinas de coser. Esa gente no tiene temor de Dios y les cobra hasta 800 pesos para arreglar una máquina. Entonces se ponen a sacar cuenta, aparte las piezas se las venden carísimas, se ponen a sacar cuenta y dicen, pues no me conviene arreglarla, mejor no la arreglo. Y aquel señor, después de que le metió mano, señores, pues ya le trabajé, ahora me tiene que pagar o me da la máquina, se quedan sin máquina. Entonces el dueño de la máquina tiene que valorar todo eso. Antes de que le metan mano, tiene que valorar todo eso. O si el mecánico es honesto, tiene que comunicarse con la dueña de la máquina y decirle, ¿sabe qué? Le encontré este problema, usted dígame si le sigo adelante para no meterse en problemas. Yo es lo que hago para no meterme en problemas. Bien, terminamos la segunda parte y luego continuamos con la tercera. Vamos a verlo de una forma exhaustiva para que no les quede la menor duda de las razones por las cuales rompe el hilo y sepan dominar las causas por las cuales rompe el hilo. No olviden darle like a los videos, compartir los videos y y toquen la campanita para que también les notifique cada vez que subo un video. Ahorita lo estoy grabando, no lo quiero procesar con el editor de videos. Todos los edito, pero no los quiero editar, los quiero subir directamente. Por eso estoy tomando solamente 20 minutos y 20 minutos y 20 minutos sin interrupción alguna, ¿sí? Así que terminamos este video y seguimos con la tercera parte.